Nuestra invitada de hoy es originaria del estado de Tlaxcala. Cuenta con licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Es autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas. También es editorialista. Actualmente es senadora de la República, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe e integrante de otras 8 comisiones. En materia internacional, se ha desempeñado como embajadora de México en Cuba y embajadora de México en Brasil. En el Poder Legislativo Federal fue 4 veces diputada, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Ha sido gobernadora de Tlaxcala y diputada local en el Congreso del mismo estado. También en su carrera parlamentaria fue senadora en la 57 legislatura. Ha recibido condecoraciones entre las que destacan la de la República Federativa del Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Hoy con nosotros, Beatriz Paredes. Muy querida Beatriz Paredes, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Mi querido Julio, me acuerdo de una canción maravillosa italiana. ¿Tú cómo estás? Claro, por eso el título del programa. Ah, Maravillosa. A ¿cómo mí me no? encantan las baladas italianas que han hecho escuela en la música occidental. Desde las canciones napolitanas, recordarás. Claro que Estoy sí. muy bien, estoy muy bien. Y siempre recordando la música, me pongo de buen humor. Yo sé que sí, además de que eres una intérprete destacada de muchas variedades musicales, y no lo digo por decirlo, me ha tocado escucharte, y la verdad que tú no cantas mal las rancheras, inclusive. Así que qué gusto saludarte, mi querida Beatriz, y vamos entrando rápidamente a esta conversación. Sé que hoy tienes un día importante, estamos grabando este programa unas horas antes en que se dé a conocer las calificaciones de las personas que se inscribieron en el deseo de participar en la búsqueda de representar este frente para de ahí determinar quién podría ser el candidato a la presidencia de la República. Tú fuiste una persona que manifestó claramente su decisión, su voluntad de participar, y como te ha destacado en la vida, estuviste puntual, en tiempo y forma, dando a conocer tu intención con toda apertura y con toda definición y participando ya en ello. Cuéntame, Beatriz, qué ha sido de ese tiempo para acá, cómo te has sentido y qué resultados puedes esperar para el día de hoy. Mira, en primer lugar, la decisión de expresar mi participación, mi deseo de involucrarme en la construcción del Frente Amplio, es consistente con lo que he hecho en la vida de coadyuvar con la democratización del país. He tenido oportunidad de participar activamente en momentos claves de la historia reciente de México. Tuve oportunidad de ser diputada en la primera Cámara de la Reforma Política de la Transición Democrática, al lado de los grandes dirigentes de la izquierda del país, que incluso muchos estuvieron encarcelados después de encabezar grandes movimientos sociales. Fui la segunda gobernadora del país impulsando la participación de las mujeres, la primera gobernadora de Tlaxcala. Eh, Coadyuvé a los procesos de democratización de las organizaciones políticas en las que he militado, en la Confederación Nacional Campesina, exigiendo la democratización en la elección de los dirigentes y después en el PRI, al Partido Revolucionario Institucional. Llegué a la dirigencia después de exigir que fuese por consulta a la base. Y lo más relevante en ese esfuerzo es que me tocó ser la líder de la bancada mayoritaria la primera vez en que la Cámara de Diputados era la contraparte, el poder legislativo de un gobierno presidido por un presidente distinto al partido histórico, y pude coadyuvar a la evolución democrática siendo consistente con mis convicciones,
a la transición democrática. Desde el Poder Legislativo presidí la Cámara de Diputados en ese periodo y tuve la conducción de la mayoría parlamentaria del 2000 al 2003, cuando el presidente Fox asumió por primera vez la alternancia en México. Entonces, dentro de esta trayectoria, dentro de esta evolución del sistema político mexicano, que dejó de ser un régimen de un partido hegemónico para convertirse en un régimen político de normalidad democrática, en esta naciente normalidad democrática, en esta incipiente normalidad democrática de mayor competencia, pues observé con mucha preocupación desde el Senado la regresión antidemocrática, algunas medidas autoritarias, y me parece muy interesante la decisión que tomaron los partidos de oposición de constituir un frente amplio para preservar las conquistas democráticas en el país, y por eso decidí participar, siendo consistente con mi biografía y pues aprovechando mi experiencia y mi conocimiento de México. No cabe duda que tú eres una de las mujeres que mayor trayectoria tienes, y sí debo de reconocer, ampliamente consistente. Eres alguien que nunca ha abandonado su partido, te has mantenido en él, en las buenas, en las malas, en las mejores, en los días nublados, y lo has hecho, vamos, de manera consistente. Sin embargo, también hoy en día enfrentamos un gran reto, que es que si los partidos políticos no logran unirse y no logran postular a una sola persona que los represente, pues se antoja muy difícil un triunfo, Beatriz. ¿Qué te hace sentir, aparte de tu experiencia, que puedes aportar para este proceso? Porque México va a necesitar mucho más que talento. Vamos, van a necesitar muchísimas cosas. Yo te diría, Julio, mi perfil, el, creo que comprendo sin estigmatizar y sin descalificar por qué ganó el presidente López Obrador la presidencia en 2018. El, tengo, y ojalá no lo pierda nunca, capacidad autocrítica. Y creo que es cierto que hay grandes segmentos de la población que no han logrado incorporarse plenamente al desarrollo, ni plenamente ni de ninguna manera. Hay poblaciones en nuestro país que viven con alto rango de precariedad, de pobreza. Yo conozco el México profundo, Julio. He trabajado muchos años cerca del México profundo. Nací en el estado de Tlaxcala, en una zona indígena de Tlaxcala, de la antigua República de Tlaxcayán, uno de los cuatro señoríos, y viví, además de haber vivido en mi pueblo del origen de mi familia, viví después en una zona mestiza donde eran muy claros los contrastes en relación a la comunidad indígena de la región. Entonces, he tenido oportunidad de conocer las zonas más escarpadas, con menores recursos, las zonas agrestes, desérticas, las comunidades más alejadas, y he tenido oportunidad de conocer los polos de desarrollo más sofisticados, con alta tecnología. He presidido en algunas ocasiones la Comisión de Ciencia y Tecnología, tanto del Senado como de la Cámara. Conozco el mundo también. He tenido posibilidades de revisar las opciones de desarrollo en otras regiones. Y me parece que este es un momento en el que el país requiere alguien que sea todoterreno, que tenga esa aptitud de comprender las circunstancias más complejas y actuar con firmeza y con serenidad ante los problemas más álgidos, no eludirlos, no decir
la problemática de la violencia se resuelve con abrazos, porque no es cierto. Se acrecienta cuando sienten que se toma a la ligera las cuestiones tan de fondo. Y creo también que precisamente por ese conocimiento de esta sociedad tan contrastante, tengo capacidad de comunicación con todos los sectores. ¿Cómo aglutinar a un México dividido? Hoy la realidad, Beatriz, es que llegue quien llegue y gane quien gane. Creo que una de las principales tareas que va a tener es pues reconstruir y reunificar el ánimo de los mexicanos. Hoy estamos divididos, polarizados, al menos esa es mi impresión. Tú eres alguien que tiene buena mano derecha y buena mano izquierda. Creo que si algo se te reconoce siempre o en los cargos que a mí me ha tocado verte operar y desarrollarte, pues es ser una persona ampliamente mediadora. Pero este país hoy está profundamente dividido. ¿Cómo convocar a la ciudadanía a creer en el valor de la participación y salvar esta democracia que veníamos construyendo, pero que se ve difícil que pueda continuar si no hacemos lo pertinente? Pues en primer lugar, respetando a todos. Creo que el discurso confrontacionista no ayuda ni caer en las provocaciones confrontacionistas. Me parece que allí tienes que tener un importante control de tus emociones. Debes atemperar tus picos y en ese sentido, respetando, escuchando, convocando, recordando que el diálogo es el instrumento privilegiado, incluso en las situaciones de mayor tensión, recurrir al diálogo, a la invitación a plantear los problemas. Escuchar es siempre una buena receta. Escuchar, entender las razones de los otros, no suponer que tienes la verdad única. No existen las verdades únicas. Lo que importa es que tenemos un marco de referencia compartido, que es nuestra Constitución, es creer en la importancia de la legalidad y escuchar. Bien dices que he tenido una experiencia de diálogo, soy una gente negociadora, he tenido responsabilidades en momentos muy delicados de la vida nacional, como en 1994, que fui subsecretaria de Gobernación con el doctor Carpizo, y que nuestra tarea era nada más y nada menos que hubiese elecciones federales, después de la tremenda crisis política que provocó el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Entonces he estado en momentos muy críticos de la etapa contemporánea de México, siempre en la disposición de escuchar y tejer, de tejer las posibilidades de entendimiento. Sin duda, no es una época fácil, pero estamos hechos para las épocas difíciles. No me queda duda. Beatriz, hay un tema que me interesa escuchar tu punto de vista, es esta gran cantidad de recursos que se han destinado en este sexenio para los apoyos sociales, los programas, los apoyos sociales. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al ejercicio de esos recursos y de la aplicación de los mismos? Fíjate, mi querido Julio, que yo no creo que sea una gran cantidad de recursos. Yo creo que se ha focalizado la discusión de la política social en esos recursos que son finalmente complementarios. La verdadera política social, desde mi punto de vista, está integrada por las grandes políticas sociales, diría yo, las políticas sociales duras, no complementarias. La política educativa es el eje de la política social. La política de salud, que la pusieron en crisis, destruyendo instituciones claves y debilitando el funcionamiento del sistema de salud. La política de seguridad social, que tiene que tener una revisión muy de fondo por todo el sistema de pensiones. Y a mí me preocupa mucho que esta decisión de enviar población abierta a atenderse por IMSS Bienestar se instrumente bien, si no pueden poner en riesgo la viabilidad del IMSS, lo que sería
dramático, porque ya es la única institución ligada a la salud que más o menos se ha salvado. Entonces, creo que esas son las grandes estrategias de política social, la educativa, la de salud y la de seguridad social. Y las políticas de transferencias directas de recursos, de apoyos, son políticas complementarias. Son políticas complementarias que por sí no fueron inventadas en este gobierno. Por cierto, fueron idea del Banco Mundial. El Banco Mundial recomendó que hubiese transferencias directas, se lo recomendó a todos los gobiernos de América Latina hace, yo creo que un par de décadas. Incluso en México, el primer gobierno que aplicó la tesis de transferencias directas, el primer gobierno federal, fue el gobierno del presidente Cedillo, con un programa en la Secretaría de Educación. Progresa si lo de transferencias directas y con otros matices, con otras características, y en la Ciudad de México el presidente López Obrador, antes como jefe de gobierno, aplicó el respaldo a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Después esto en este gobierno se generalizó, se volvió, digamos, la llave maestra de la política social, lo cual a mí me parece insuficiente porque se concentraron en esto que son políticas complementarias, no están ligadas, en el caso de los productores campesinos, a un esquema de respaldo productivo, de generación de empresas agropecuarias, de granjas agropecuarias, de una conclusión productiva, por así decirlo, de este respaldo. Y en el caso de los apoyos a jóvenes y a personas de esa edad, cuando tiene que ver con el sistema educativo, me parece que hay que vincularlo a rendimiento escolar. No está ligado a rendimiento escolar. Y en el caso de los adultos mayores, creo que es muy importante complementarlo con una política integral de atención a la tercera edad. Yo no los suprimiría, simplemente daría una coherencia a este planteamiento y no lo ligaría a condicionamiento electoral. Me parece que se sospecha y se sospecha fundadamente que se les condiciona a que haya simpatías electorales a quienes son beneficiarios. ¿Qué hay en el tema de infraestructura y en el tema de las grandes obras que se están haciendo? Es decir, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y desde luego el Tren Maya. ¿Qué hacer con esas obras que evidentemente se antoja difícil que concluyan a la par que el sexenio del presidente López Obrador? Vamos, sería muy ingenuo pensar en que esas obras van a estar concluidas para ese tiempo. ¿Qué hacer con ello, Beatriz? Fíjate, Julio, que yo no creo que el país se invente cada 6 años. Y no soy de las personas que piensan que cada presidente es iluminado y que el presidente que llega es más iluminado que el anterior y que tiene que negar todo lo que ha hecho el anterior. Me parece que es trágico para México. Creo que fue trágico suspender el aeropuerto de Texcoco, que se perdieron miles de millones de pesos y mucho tiempo también, y que en términos generales el sistema aeroportuario del país no está resuelto todavía. Pero me parecería todavía más insensato o igual de insensato suponer que no debes concluir bien el aeropuerto Felipe Ángeles y racionalizar el sistema de aeropuertos, porque me parece que hay que ver el tema como sistema. El aeropuerto de la Ciudad de México requiere enorme apoyo. La verdad es que es dramático. Todos los que tenemos que usar con frecuencia el aeropuerto de la Ciudad de México nos damos cuenta de la saturación, de la falta de mantenimiento, de una serie de cosas. Entonces, no tenemos bien resuelta la situación de la aeronáutica del altiplano central en el país y lo tenemos que resolver.
En el caso del Tren Maya, yo me he opuesto enérgicamente por el daño ecológico, sobre todo al trazo del tramo número 5 que afectó a la zona subterránea del tramo Cancún-Tulum, porque allí un esfuerzo de la naturaleza de miles de años, de siglos, de generar el sistema de ríos subterráneos y de cuevas, me parece que fue agredido con una enorme inconsciencia. Creo que faltó rigor en las autoridades medioambientales y que no debieron haber cambiado el trazo original. El trazo original cerca de la carretera era mucho más lógico y ya existía. Entonces, me parece que fue un error y estoy preocupada por el trazo que pasa por la reserva de Calakmul. Entonces, en el caso del Tren Maya, sí haría yo una revisión de orden ecológico, de orden medioambiental, para encontrar una solución posible y una solución que fuese factible, que permitiera la convivencia y haciéndonos cargo de que si ya hubo daños irremediables, habría que ver qué se puede restaurar, qué no, con enorme realismo, pero dándonos cuenta que también el Tren Maya puede tener utilidad para la península de carácter turístico, que es la opinión de quienes se dedican a actividades turísticas en la península. Entonces allí hay que poner sobre la balanza, soy ecologista, en el peso de mi balanza, el tema medioambiental cuenta mucho, pero hay que hacernos cargo de lo que ya sucedió y también de la inversión existente y evitar que se vuelvan a cometer barbaridades. En el caso de la refinería, ahí sí me queda muy claro que México tiene que funcionar con planeación y con planeación rigurosa. Tan fácil que era hacer la refinería que era de 2 bocas, pero ya se volvió de 3 bocas, de 4 bocas y de 6 bocas, porque el presupuesto se ha multiplicado, caray. Era mucho más fácil desplazarla unos kilómetros adentro para que no esté en una zona que se inunda y que se vuelva a inundar y que se vuelva a inundar y que todos los que conocían esa zona se los advirtieron y se los dijeron. Esta es una zona que se inunda. Entonces sí tenemos que tener un dictamen técnico, pero hay que lograr que funcione. Yo soy una persona que cree que las cosas deben funcionar y cree que las inversiones del sector público no son de un gobierno o de otro gobierno, son de los impuestos que han pagado los ciudadanos, son el ahorro de la sociedad pagado como impuestos. Y entonces es responsabilidad de quien ejerce el Estado que los ciudadanos vean que sus recursos se apliquen y se apliquen lo mejor posible. Omití, por cierto, el transísmico. El Yo transísmico estoy creo totalmente a que favor de la yo obra, también creo que totalmente. viene desde Porfirio Díaz en un anhelo de tirar una vía por allá. Claro, luego llega el Canal de Panamá en aquellos años y a lo largo de la historia y gana mercados, pero creo que el Me transísmico parece tendría que es sentido. un gran proyecto. Y quiero decirte también que he estado de acuerdo desde hace mucho. Como una gente que le entiende la cuestión agraria, sabía lo complejo que era y reconozco que es una obra muy importante y que los consensos que han logrado eran muy difíciles y me parece una obra muy importante. Otro reto importante son nuestros vecinos del norte. La relación con Estados Unidos, tú has sido una mujer que ha representado a México como embajadora y desde luego que conoces, bueno, participas ahora mismo también en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero vamos, para ti no es nuevo. La relación con Estados Unidos, creo que si alguien la ha visto a lo largo de los años, tú la has visto muy de cerca, muchas veces. Hoy en día tenemos retos importantes. También allá van a haber elecciones. Hoy hay una reelección de un presidente de los Estados Unidos en puerta también, posible, o que llegue nuevamente otro que incluso ya se había ido, cosa que pareciera increíble, pero pudiera regresar. ¿Qué piensas tú al respecto? La relación México-Estados Unidos. ¿Cómo nos tenemos que ver? ¿Cómo
seguir sentándonos con ellos? ¿Y cuál es tu pulso de la relación de hoy en día? Pues mira, creo en primer lugar que es un hecho. No, nadie que tenga los pies en la tierra y que conozca México puede negar que la relación con Estados Unidos es uno de los hechos más importantes para nuestro país. No solo tenemos 3.000 kilómetros de frontera, es nuestro principal socio comercial, tenemos un tratado no solo comercial, económico, de intercambio crucial, es uno de los tratados más importantes del mundo. Muchos países quisieran tener un tratado como este con Estados Unidos y tenemos relaciones múltiples en materia migratoria, en materia de seguridad, en materia de intercambio académico, etcétera, etcétera. Entonces hay que darle la importancia y la jerarquía que tiene a esa relación. Segundo, evidentemente en la Cancillería, que fue desapareciendo la Subsecretaría de América del Norte, volveríamos a darle su rango a la relación con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá en términos administrativos. No es una cosa muy notable, pero tampoco es una cosa menor. Hay que dar la jerarquía necesaria. Y creo que tenemos que fortalecer nuestra red consular en Estados Unidos, que juega un papel muy importante. Es una de las redes más de mayor magnitud de cualquier país en Estados Unidos, y hay que fortalecerla y dotarla de presupuesto suficiente a cada uno de nuestros consulados para que acompañen a nuestra comunidad y para que respalden nuestra presencia en ese país. Estaría en el primer orden de la agenda internacional y estaría en la disposición de cooperación en los ámbitos que son necesarios para ambas naciones, con apego a los tratados internacionales, con apego a nuestra Constitución, con pleno respeto a nuestra soberanía, pero haciéndonos cargo de que es una relación dinámica en donde lo más sensato es caminar como buenos amigos y no como vecinos distantes. ¿El nearshoring qué te representa? ¿Oportunidad o palabrita dominguera de moda, como nos sucede luego en algunos sexenios, o una oportunidad real para México y para no nada más el Gran Bajío o el norte del país, el sureste del país? Es decir, ¿cómo lo ves el nearshoring? En el entendido que para que el nearshoring pegue, creo que lo que más coqueteo debería de haber es Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho, ¿no? Naturalmente, no me representa una palabrita de Dominguera. moda, Ujú. ni un juego de palabras, sino una extraordinaria coyuntura que hay que aprovechar en beneficio de la generación de empleos en México y en beneficio de articular una política industrial de carácter regional, haciéndonos cargo de que formamos parte de América del Norte y que por razones del destino, esa es una región que está llamada a jugar como bloque en la nueva etapa de las relaciones del mundo, que pasó de ser una era de globalización indistinta a una era de globalización a partir de bloques regionales. En ese sentido, creo que tenemos que garantizar condiciones de infraestructura suficiente y de la calidad requerida, condiciones de abasto energético, tanto en cuanto a electricidad como en cuanto a otro tipo de energéticos, deseablemente energías limpias, condiciones de financiamiento, que esas se consiguen en el mundo, es un problema menos fuerte para el país, y particularmente condiciones de seguridad. En ese sentido, además de realizar
un esquema de cabildeo y de presencia suficiente, tanto en las áreas en donde hay movimiento de empresas como en las propias corporaciones multinacionales que están realizando los movimientos de estas empresas y toda una política de formación de nuestros estudiantes, de formación de nuestros profesionistas, para que la calidad de nuestros profesionistas sea uno de los elementos que caractericen la competitividad y la atracción para que las empresas se vengan a México. Me parece que es una extraordinaria coyuntura y que tenemos que afinar todas estas políticas, pero sobre la base de lo que dijiste, certidumbre jurídica, Estado de Derecho, certidumbre jurídica, porque finalmente eso es lo que genera confianza y la confianza es esencial para que haya inversiones. Ahorita más adelante en las últimas preguntas te tengo una sobre la confianza, pero vamos a hablar de ello en unos minutos. Simplemente preguntarte qué reflexión te trae el ingreso de remesas al país, el número de recursos que llegan de remesas al país. Ahora, vamos, siempre será una buena noticia, sin embargo, no es producto de la generación de políticas públicas de un gobierno. ¿Qué representa para ti la llegada de esas remesas y la cantidad de esas remesas? Primero, una gran admiración por nuestros compatriotas, una gran admiración por ese identidad cultural y arraigo de los mexicanos que no obstante no estar en México, cuidan a su familia, apoyan a sus regiones, se preocupan por sus familiares que están aquí. Me molestó mucho, me dio mucho coraje que cancelaran algunos programas que había en las instituciones mexicanas que multiplicaban estos apoyos que nuestros compatriotas mandaban a sus poblaciones, a sus regiones. Desaparecieron el 3x1, desaparecieron el 2x1, que eran, tú lo conoces, programas que apoyaban que lo que los compatriotas mandaban a sus pueblos para apoyar al pueblo tuvieran la misma inversión de programas públicos para hacer cosas comunitarias, obras comunitarias. Segundo, me parece indispensable que haya políticas públicas de acompañamiento a nuestros paisanos que son migrantes. Creo que tenemos que lograr incorporar en el TEMEC un capítulo sobre la seguridad social de los mexicanos en Estados Unidos, que nos permita que si ellos cotizan en Estados Unidos, tengamos la certidumbre de que se les otorga la seguridad social, pero que si quieren cotizar en México desde Estados Unidos, lo puedan hacer y se comprometan las instituciones mexicanas a poder generarles su jubilación en su retiro o que cuando vengan, regresen a México, puedan tener prestaciones sociales y apoyar a su familia. Creo que tenemos que avanzar respaldando a nuestros compatriotas de manera muy, muy importante. Y creo que las remesas se han multiplicado en primer lugar porque nuestros paisanos siguen trabajando, trabajando mucho y porque hubo una serie de movimientos con motivo del COVID en Estados Unidos que aquí no se dieron, en donde les dieron algunos apoyos adicionales. Ellos no dejaron de trabajar y multiplicaron su ahorro. Beatriz, hay un tema fundamental, la militarización del país, si es que se puede llamar militarización, pero sí la intervención de las Fuerzas Armadas cada día en mayores tareas y también con una cantidad de recursos sumamente importantes. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso? Con el enorme respeto que siempre le he tenido al ejército mexicano y la gran adhesión que he tenido por la Marina Armada de México, con quienes tengo muchos lazos de identidad. Yo creo que las facultades, atribuciones y obligaciones que están establecidas en la Constitución para nuestras Fuerzas Armadas son más que suficientes, que es importante que tengan todos los recursos para que las cumplan muy bien y que no hay que desnaturalizar sus funciones. ¿A ti te inquieta
la intervención del crimen organizado en los procesos electorales del año 2024? Desde luego que sí, y me parece que la autoridad tiene que tomar todas las acciones preventivas para que no hayan estos fenómenos, estas intervenciones, tanto la autoridad electoral como la autoridad formal. Creo que es esencial que las elecciones se realicen sin intervención de poderes fácticos negativos y de poderes fácticos positivos. Creo que las elecciones deben ser un asunto de los ciudadanos, de los partidos políticos y de los candidatos, un asunto de la democracia. ¿Qué hacer para devolverle a los mexicanos la tranquilidad en las calles, Beatriz? Hay que tener una política de seguridad eficaz, eficiente, hay que tener firmeza, hay que evitar que te infiltren a tus corporaciones de seguridad, hay que tener una estrategia de seguridad civil muy bien pertrechada, con suficiente presupuesto, muy bien capacitada, con suficiente equipamiento, con inteligencia. Hay que lograr que los tres órdenes de gobierno intervengan, los municipios, los estados, la federación, y que por excepción intervengan las fuerzas castrenses. Hay que desarrollar cooperación internacional. Hay que desplegar una estrategia holística, eficiente y sobre todo con enorme firmeza, con enorme firmeza. La aplicación de la ley, la aplicación de la ley. No frases, ni la guerra, ni balazos o abrazos, no, no, la aplicación de la ley y eficacia. ¿Cómo ayudar a las madres trabajadoras de este país que de por sí el país se sostiene gracias a millones de mujeres comprometidas, más que los millones de mujeres comprometidas que ellas sí sacan a los hijos adelante, que no se desaparecen el día de la quincena, que sí están siempre y llegan a sus horas? ¿Qué hacer con esas mujeres en México? ¿Cómo apoyarlas? Pues mira, Julio, yo he intentado, junto con otras compañeras y compañeros legisladores, varias cuestiones muy prácticas, porque tengo una gran admiración por las madres trabajadoras, porque mi madre fue una mujer que trabajó siempre y yo soy hija de una madre trabajadora, entonces, pues sé lo que eso significa. Para las mujeres trabajadoras, mamás que son aseguradas, que son miembros del Instituto Mexicano del Seguro Social, promoví una reforma a la ley del Seguro Social, al artículo 210, y te agradezco que me permitas usar tu programa para comentarlo, en donde como una nueva prestación, se va a apoyar a todas las mamás gestantes y a las mamás que tienen bebitos chiquitos de 1 a 2 años con apoyo nutricional para que ellas cuando están gestando o sus bebitos tengan ese apoyo nutricional que garanticen que en los primeros 1000 días de vida de esos chiquitos, las mamás sepan que su bebito va a estar bien alimentado, porque la ciencia nos dice que los primeros 1000 días en un bebé son muy importantes para la formación de todas sus habilidades, de sus neuronas, de todo su organismo. Entonces, esa ya es una legislación vigente, ya la pueden reclamar en sus entidades del Seguro Social. Y creo que tiene que haber una política integral de respaldo a las mujeres trabajadoras. Tiene que haber un replanteamiento de la seguridad social, una política que garantice estancias infantiles para todos los niños y para todas las niñas, una política que amplíe la cobertura de las escuelas primarias de tiempo completo. Creo que es necesario que legislemos sobre un sistema de cuidados para que esté claro que la carga de los cuidados de las personas de la tercera edad y de los discapacitados en las familias no solo va a estar en manos de las mujeres, y encontrar una alternativa de la seguridad social para que se les dé apoyo. Y pienso que es esencial toda una estrategia de prevención de la violencia intrafamiliar y todo un cambio en la cultura y un respaldo pleno
a las mujeres que padecen violencia intrafamiliar. Creo que se tienen que multiplicar las áreas de atención, las áreas de apoyo psicológico y las áreas de respaldo para la transición cuando hay cónyuges golpeadores, que no sea por temor que tienen que resistir esas circunstancias. Me parece que hay que apoyar a las mujeres pequeñas empresarias, una estrategia de respaldo específico para las MIPYMES, un fondo de garantías para las microempresas, una estrategia de modernización y de respaldo en la formulación de proyectos. Desaparecieron el Instituto de Apoyo al Pequeño Emprendedor, es absurdo, cuando las MIPYMES son la fuente de mayor generación de empleos en el país. Entonces tendrá que haber toda una estrategia de respaldo a las microempresas y a las mujeres artesanas. Bueno, las mujeres trabajadoras están en todos lados y saben que cuentan con mi solidaridad. Beatriz, para ir cerrando, ya pasaste la primera etapa, en unas horas se hará público que quienes han logrado conseguir las firmas en esta etapa para buscar representar este proceso, que por demás el nombre es raro y amplio, tan amplio como sus integrantes, pero finalmente en unas horas se sabrá quiénes sí pudieron aprobar esa primera etapa. Tú lo hiciste. Después de ahí viene tiempos ya muy cortos para conocer prácticamente en septiembre, conocer quién encabezará finalmente esos esfuerzos. ¿Qué mensaje darías tú a la ciudadanía respecto a tu búsqueda, respecto al porqué de tu búsqueda para esta posición? Mira, Julio, yo pienso que nuestro país es nuestra casa, es el espacio en donde convivimos con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas a las que amamos. Nuestro país es producto de una historia muy compleja que nos generó este carácter extraordinario que tenemos los mexicanos, que a pesar de la adversidad tenemos capacidad de alegría y no nos dejamos vencer, no nos rendimos. Yo soy una guerrera y en etapas difíciles se requieren guerreros, pero los guerreros que actúan con serenidad y con madurez. Tengo la madurez necesaria para conducir el país ante momentos complejos. Tengo el conocimiento de todas las realidades sociales de nuestro país y la capacidad de interlocución. Creo en el diálogo, conozco las políticas públicas, he encabezado gobierno local eficaz y he encabezado en el gobierno federal estrategias básicas para reconciliar a la nación. Les invito a que conozcan mi biografía. Y algo muy importante, tengo las manos limpias, no tengo cola que me pisen. Ojalá les simpatice mi propuesta, ojalá sepan que pueden confiar en mí. Yo confío en ustedes, ojalá confíen en mí. Beatriz, la palabra confianza en la política, una divisa carísima y escasa. Esa confianza se gana obviamente a través de las trayectorias, bien lo has dicho, de los resultados, pero también debemos de confiar hoy los ciudadanos, en todo caso, que quien resulte ganador de esta contienda para representar este frente estará dispuesto a trabajar junto con la ciudadanía, pero sobre todo también que será capaz de formar un gobierno de coalición. ¿Qué piensas de un gobierno de coalición? Porque si no, el encanto se va a acabar en septiembre si los que no resulten ganadores no encuentran también una parte de un espacio de participación y de aportación de ideas. Mira, creo que la esencia de este proyecto es la generación de un frente amplio, pero no puede ser un frente amplio solo con propósitos electoreros, ni solo un frente amplio para una alianza legislativa, que ya sería interesante. Lo importante es que demos un paso adelante en la transformación del sistema político mexicano, y eso se llama gobierno de coalición, pero el gobierno de coalición debe tener un eje, no solo el eje de distribuir los puestos, porque la política no es una baraja en donde te tocan estas barajitas y te tocan estas barajitas. Eso tiene muy cansado a la gente, porque parece que los políticos nada más nos reunimos para ver qué nos toca del pastel. México no es un pastel.
Necesitamos hacer un gobierno de coalición con un programa que articule las mejores propuestas de la sociedad civil y de los partidos políticos, que tenga claro cuáles son los límites, porque uno de nuestros grandes problemas es que no le hemos puesto límites al poder y necesitamos ponerle límites al poder y necesitamos transformar al poder. En eso soy muy colosista. En el discurso histórico de Colosio, él lo que demandaba era la reforma del poder. Y yo estoy de acuerdo, el presidencialismo es asfixiante, es indispensable un poder legislativo más fuerte, es esencial una Suprema Corte que tenga todo el respaldo para que haya la prevalencia del Estado de Derecho. Es necesario un federalismo vigente, estados, municipios, regiones con mayor fuerza. El centralismo del presidente asfixia. Por eso hay que darle vigor a las regiones. Soy profundamente reformista y en esa reforma indispensable, el gobierno de coalición es clave. Hay que convocar a todos, pero a los mejores y a las mejores. Se requiere gobierno eficaz, eficaz. La incompetencia, la ineptitud también es una manera de corrupción y México no tiene por qué aguantar esa corrupción también. Desde luego, vamos a invitar a nuestros colegas, a nuestros amigos, hay muy buena relación con ellos y vamos a convocar a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos a que juntos encontremos a los mejores perfiles. Beatriz, para finalizar, ¿qué México quieres dejar a las próximas generaciones? Un México donde tengan libertad. La libertad es un valor muy preciado. Un México inserto en el siglo XXI, que se reconozca en los más altos avances tecnológicos, en donde esté resuelto el tema del bienestar para toda la población, para que la tensión social no impida que todos se desenvuelvan. Es necesario el equilibrio social para beneficio de todos y un México con suficientes oportunidades para que todos los jóvenes de todos los estratos sociales puedan desplegar sus alas y vuelen hasta donde les dé su imaginación. Beatriz Paredes, pues no me queda más que agradecer tu participación en Y tú cómo estás. Me da mucho gusto saludarte. Agradezco tu tiempo, te deseo el mayor de los éxitos y seguiremos observando los tiempos por venir. Muchas gracias, Julio. ¿Y tú cómo estás? Ya cantaremos la canción. Gracias. Que te vaya muy Hasta bien, luego. hasta pronto. Gracias, buena Chao. tarde. Bye.